Bueno chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea este día. Hoy lo que vamos a hacer es vamos a desarrollar toda la clase de semiología cardiovascular, sí, más que todo enfocándonos en la parte cardíaca fundamentalmente, sí. Esta va a ser una clase que les va a servir muchísimo para cuarto, quinto año, en realidad para toda su carrera. Así que vamos a hacerlo con amor, y la idea es que ustedes entiendan y se llevan conceptos claros, ¿sí? Para los que no pudieron estar en el vivo y demás. Bien, esta clase me gusta comenzarla de pronto con un caso clínico. Ya estamos en la parte de defensa, entonces en defensa vemos los síndromes, ya en injuria vimos todo lo normal. Entonces acá es bueno ver un poquito de síndromes, que recuerden que es un conjunto de signos o síntomas, ¿no? Empezamos con esto. Juan Carlos, de 58 años, consulta a la guardia por un cuadro de dolor torácico de 5 meses de evolución que en las últimas horas empeoró agregando sensación de falta de aire. Bien, entonces ustedes están en la guardia y ¿qué pasa? Viene Juan Carlos, ¿está? Entonces Juan Carlos dice, doctor, doctora, tengo un dolor de pecho, no horrible, pero que en realidad lo tengo ya hace bastante, pero en el último tiempo, en la última horita, ahora tengo como ese dolor peor con una falta de aire. ¿Qué hacen? Siempre les he dicho que encaren un poco todos los motivos de consulta y demás por medio de una herramienta fundamental para el médico, que cuál es la historia clínica, chicos. Aunque sea un poco reiterativa, cansona, es importante encararlo de esta forma. ¿Por qué? Porque si nosotros somos juiciosos, ordenados y demás, no se nos va a faltar absolutamente nada. Entonces, si comenzamos con eso, lo primero que vamos a ver, aparte de, recuerden que era la historia clínica, un documento legal que se generaba de la relación médico-paciente, que tenía tres procesos fundamentales: la anamnesis o interrogatorio, el examen físico y estudios complementarios, ¿no? Entonces, en esta anamnesis o interrogatorio, aparte de preguntarle todos los datos personales, alergia, patologías, bla, 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 vamos con lo primero, que es el motivo de consulta. El motivo de consulta en este caso, ¿cuál sería? ¿Sí? El motivo de consulta sería dolor torácico, y vamos a englobar cómo haríamos toda esta semiología cardíaca con un paciente que viene por un dolor en el pecho, ¿tá? Entonces, muy importante, primero, como les dije, la anamnesis. Entonces, cuando siempre ustedes tengan una paciente que dice que tengo dolor, no se les va a olvidar a quién. Ah, pues nuestra querida amiga Alicia. Y ustedes van a decir, pero ¿qué pasa con Alicia? ¿Sí? Todos vimos la película de Alicia en el País de las Maravillas o vimos los dibujitos animados. Entonces Alicia nos va a permitir ser una mnemotecnia para que no se me olvide preguntar cosas del dolor. ¿Y cómo sería? Por ejemplo, la A, de aparición o antigüedad. Señor, ¿hace cuánto usted tiene? ¿Sí? La L, de localización. Señor, ¿dónde a usted le duele? ¿Sí? La I, de irradiación o propagación, hacia dónde se dirige ese dolor. Estamos. La C, de caracteres, tipo punzantes, tipo cólico, ¿cómo es? Bien. La otra I, de intensidad. Vamos a hablar un poco de la escala numérica del dolor. Estamos. Después la A, de atenuación o agravantes, que te lo mejora o que te lo empeora, ¿está? Y acá me gustó ponerles como para que ustedes tengan una herramienta, porque uno a veces, muchas veces utiliza una terminología médica que en la práctica te das cuenta que las personas muchas veces no entienden lo que uno quiere preguntar. Entonces es muy importante tener una comunicación clara, concisa, pero en palabras del paciente. Entonces usted no le puede decir, la aparición, ¿hace cuánto tiempo? No. Una forma para preguntarle puede ser desde cuándo te duele, ¿bien? En localización, ¿dónde te duele? O señáleme dónde te duele, ¿está? Uno se le dice localización, y aunque ustedes no lo crean, porque para nosotros es común utilizar ese tipo de palabras cuando ustedes estén en lugares carenciados y demás, la gente se queda como recalculando cuando le hace las preguntas, ¿sí? Entonces, por eso es importante poderlo trasladar, tener la capacidad de trasladarlo a palabras del diario común, ¿bien? Irradiación o propagación, ¿le duele en un solo lugar? Por ejemplo, si tú le preguntas, ah, no, también me duele en el cuello, ah, no, también me duele en el abdomen, bien, o te van a decir en la panza. El carácter, señor,
O si tú le preguntas cómo es el carácter, puede decir, pero ¿cómo así como el carácter? ¿Cómo vendría a ser el dolor? ¿A qué usted lo puede asimilar? Como si, por ejemplo, le estuvieran poniendo una aguja, como si le estuvieran cortando. Entonces, ¿cómo es el dolor? Así es lo que se refiere al carácter, ¿bien? La intensidad, bueno, vamos a hablar cuando lleguemos en su momento de 1 a 10, qué tan fuerte fue el dolor en la escala numérica del dolor, porque el dolor es algo muy subjetivo, ¿bien? Y más que todo en los hombres que tienden a quejarse muchísimo y bueno, en realidad no es tanto pero es muy subjetivo esto del dolor. Ahora van a decir, ay, no, bueno, en fin. Bueno, atenuación no agravantes, hay algo que aumente o calme tu dolor, ¿sí? Entonces, esta es una forma de tener las preguntas para hacérselas al paciente, una forma clara, concisa y que te pueda responder. Bien, entonces nosotros sigamos. Entonces vinimos con la A, que era la aparición o antigüedad. Ya le dijimos, señor Juan Carlos, ¿desde cuándo le duele? Entonces él te va a decir que vendría a ser el tiempo de evolución, 5 meses, que ahí lo teníamos en el caso clínico, ¿está? Después, la localización, ¿bien? ¿Dónde te duele? Y acá es muy importante, chicos, como empezamos a hacer la parte, hablar de toda la semiología cardiovascular, delimitar cuál es la zona precordial. Para delimitar la zona precordial tenemos puntos, ¿sí? Más que todo va a ser en la cara anterior del tórax y estos puntos van a ser bueno, acá en el dibujo me gusta ponerles esto es derecho y esto es izquierdo para que se ubiquen un poquito. Entonces, el primer punto va a ser en el segundo espacio intercostal izquierdo a 2 centímetros del borde esternal, ¿sí? Ustedes recuerden que para nosotros ubicarnos el segundo espacio intercostal buscábamos ¿qué? Nosotros tenemos siempre el esternón, que el esternón está caracterizado por la unión de la cabeza, ¿sí? Y el cuerpo, que en esa unión tenemos el denominado ángulo de Luis, que es la sobreelevación, que si nosotros palpamos y si nos vamos hacia la parte lateral, nos encontraríamos en el segundo espacio intercostal. En este caso sería segundo espacio intercostal izquierdo, casi a 2 centímetros del borde esternal, ¿sí? Como sería casi la línea, por decirlo así, paresternal. Entonces ese es el primer punto, ¿estamos? Después el segundo punto es el borde superior del tercer cartílago costal derecho, ¿sí? A 1 centímetro del borde esternal. Igual, buscamos la sobrelegación, ángulo de Luis, vamos hacia la parte derecha, dijimos segundo espacio intercostal, lo que sigue, inferior, ¿qué va a ser? Pues la tercera costilla, muchachos. Entonces, ahí ya tenemos el otro punto, ¿bien? Entonces ahí pasamos una línea horizontal, ¿bien? Después, bajamos a el otro punto, en el quinto espacio intercostal izquierdo, ¿sí? A 7-8 centímetros del borde esternal. Hay dos formas de hacerlo. Una, buscando igual el ángulo de Luis. Segundo, empieza a contar segundo, tercera costilla, tercer espacio, cuarta costilla, cuarto espacio, quinta costilla, quinto espacio, ¿sí? Pero para que les sea más fácil, aparte del quinto espacio, que si lo contamos así, 7-8 centímetros del borde esternal, esto es muy corroborante a lo que es la línea hemiclavicular. Entonces va a ser más que todo, también puede ser quinto espacio intercostal izquierdo, línea hemiclavicular. Que recuerden que yo les dije un dato importante, se repite mucho en lo que son los hombres. La altura del pezón es aproximadamente el quinto espacio intercostal, ¿está? Entonces ahí sería el tercer punto, ¿estamos? Y ahí vamos pasando y delimitando esta zona precordial, que es la zona donde se encuentra el corazón, ¿bien? Después nosotros vamos a tener el otro punto que también borde esternal del quinto espacio intercostal, pero en este caso derecho, ¿sí? Y ahí, chicos, delimitaríamos el área precordial. Entonces, por eso, entonces, en localización, si el paciente está como en la imagen de la diapositiva primera, así, agarrándose el pecho con la mano, esto, bueno, eso es muy de la zona precordial. Dije, uy, capaz es un dolor de tipo cardiogénico, entonces hay que prender las alarmas, ¿sí? Entonces sigamos en este interín, en este imaginario en el que ustedes son los médicos, usted les llega a la consulta, este paciente con ese dolor y usted dice, dolor, me acuerdo que tengo que preguntar a Alicia, la aparición, la localización, que todo este interrogatorio te va a permitir ubicarme y realizar un examen físico dirigido hacia dónde, hacia la zona cardiovascular, ¿bien? Bueno, y esto se corrobora con que
en la inspección, o sea, vamos a ir haciendo al tiempo todo lo que es la anamnesis y el examen físico, ¿sí? Porque nosotros lo vemos muy separado, pero cuando ustedes van en la práctica, ustedes lo van a hacer al tiempo, ¿está? Bueno, después, ¿qué podemos nosotros hacer? Recuerden que cuando hacemos examen físico, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos inspección, palpación, percusión y auscultación. Entonces, la inspección que vamos a inspeccionar, pues que la zona precordial, ¿sí? Si tiene alguna alteración o demás, o si el paciente refiere que le duele en esa zona. Después vamos a la palpación. En la palpación podemos tener el denominado choque de punta. Para este choque de punta hay dos tipos de maniobras. Una en la cual el paciente se encuentra en decúbito dorsal, lo hacemos es una maniobra bimanual y lo hacemos con la palma de la mano. Bien, si ustedes observan en esta imagen, vamos a poner la palma de la mano en la parte inferior. Si vieron que nosotros anteriormente delimitamos todo lo que era la zona precordial, bueno, esto es en la parte inferior de que de esa línea que vendría a ser, vamos a volver acá en la parte inferior. ¿Por qué? Porque es el choque de punta. Ustedes recuerden que el corazón, acá tenemos inferiormente que el diafragma. Entonces, cuando ponemos nuestra cara, o sea, nuestra mano, ¿sí? La cara ventral vendría a ser apoyada sobre la cara anterior del tórax, vamos a sentir el choque de punta, ¿está? Entonces, ya en inspección vemos la zona precordial, después vamos a palpar, vamos a hacer el denominado, bueno, choque de punta, ¿está? Pero también existe otra maniobra muy importante que es en la posición de Pachón, que la posición de Pachón se utiliza muchísimo en cardiología, no solo para la palpación, sino también para la auscultación, ¿bien? ¿Y qué significa esta posición de Pachón? Esta posición dice que el paciente se encuentra en decúbito lateral, ¿sí? Decúbito lateral izquierdo, va a tener el miembro superior izquierdo que se va a ir para la cara posterior de la cabeza, ¿sí? Las piernas van a estar flexionadas y esto lo que genera es que el corazón se vaya muchísimo más para hacia la cara anterior del tórax. Esto te permite que cuando realizamos la palpación con la cara ventral de la palma de la mano la sintamos muchísimo mejor, o sea, puede hacer un mejor percibimiento de esta, ¿tá? Esto también, esta posición es muy importante. ¿Para qué? Para la auscultación. Bien, entonces, por ese lado ya tenemos la inspección, después vamos a tener la palpación, que lo que hacemos la palpación en la parte cardíaca va a ser el choque de punta, ¿sí? Ustedes recuerden que nosotros podemos tener desviamientos del choque de punta según las características fisionómicas del paciente. Y usted me va a decir, ¿cómo características fisionómicas del paciente? Existen diferentes fisionomías en los seres humanos, como cuáles, por ejemplo, el paciente brevilíneo. El paciente brevilíneo es chiquito, o sea, de altura, ¿sí? Pequeñito de altura y va a ser como gordito. ¿Qué genera esto, chicos? Que cuando uno es chiquito de tórax y gordito, ¿sí? Bueno, yo soy medio metro, vendría a ser el diafragma. ¿Qué va a pasar con el diafragma? El diafragma va a estar aumentado y ustedes recuerden que el corazón que va a estar en contacto con el diafragma, como el día anteriormente, esto va a hacer que para que ustedes se imaginen que este corazón y está aquí el diafragma, y si esto tenemos acortamiento, se va a hacer un corri o sea, se va a hacer a lateralizar un poco más el choque de punta, ¿está? Eso puede pasar. ¿Qué va a pasar en una persona longilínea? ¿Quién es el longilíneo? El paciente largo flaco, ¿sí? En el longilíneo vamos a tener ¿sí? Una mayor longitud de lo que es el tórax. Entonces ese corazón, en vez de estar tanto aquí en la palpación a la altura del borde external del quinto espacio intercostal derecho, va a estar mucho más disminuido. ¿Por qué? Porque como es largo, entonces el corazón ¡fum!, baja, ¿sí? Porque tiene mayor cantidad de espacio. Esto como para que ustedes sepan las alteraciones fisiológicas normales, ¿sí? Ustedes me dicen, bueno, pero ¿qué tan frecuente es o qué? Sí, se puede llegar a encontrar o no, pero bueno, ya ustedes cuando ven al paciente dicen, en este no necesariamente va a estar acá, sino puede estar un poco lateralizado o inferior, ¿bien? Entonces, bueno, recordando, ya hicimos la inspección, zona precordial, definimos la zona precordial, en la palpación hicimos el choque de punta en decúbito dorsal y lo hicimos también en la posición de Pachón.
¿Vamos? Bueno, entonces sigamos, nosotros estamos en el tiempo. Imagínense ustedes, ustedes son el médico, están ahí en la consulta, viene Juan Carlos de 50 años, dicen, uy, usted tiene un dolor torácico, mientras le voy haciendo la anamnesis con respecto al dolor, le voy haciendo que el examen físico, en el cual primero miro la inspección en la zona precordial, que es donde se agarra el paciente, hago primero la palpación para ver el choque de punta, ¿sí? Y después es muy importante que en la palpación tenemos la presencia de los pulsos, chicos, algo muy importante cardiovascular, ¿sí? Entonces, dentro de los pulsos, ustedes pueden agarrar el libro. ¡Fua! ¡Qué garrón! Que es cuando ustedes agarran el libro. Usted me va a decir, hey, bueno, no es terminología para hablar en una clase, pero bueno, chicos, ¿por qué? Porque les habla sobre las características de la onda A, de la onda Y, bla, 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 bla. Todas esas cuestiones les ponen gráficas que realmente uno queda mareado y prácticamente, si ustedes me preguntan, en la práctica, ¿se utiliza todas esas características? No, no se utilizan esas características excepto que seas cardiólogo especialista en electrofisiología, así como que no, uno tiene que ser un poco, la semiología me parece que es una herramienta práctica. Entonces, de acá de los pulsos sí voy a hablar cosas muy importantes. Lo que sí o sí tienen que saber de los pulsos, que va a ser la anatomía. ¿Dónde carajo ustedes van a poner la mano para sentir el pulso? Eso, chicos, eso no se puede no saber, ¿sí? Por medio de los pulsos podemos sacar que un signo vital muy importante que ya lo hemos hablado en diferentes clases. ¿Qué cuál es? Pues la frecuencia, muchachos, ¿sí? La frecuencia cardíaca, ¿sí? Bien, muy importante que saber también la regularidad, ¿sí? Entre uno y el otro, se van a sacar un poco con la práctica, ¿sí? La tensión o resistencia lo pueden sentir. ¿Cómo van a decir? Pero ¿cómo tensión o resistencia? No entiendo un poco. En pacientes añosos, los cuales tienen calcificaciones, tienen hipertensión, en el cual aumenta un poco el grosor de que son los vasos sanguíneos, van a sentir un poco que cuando ustedes ponen el pulso va a ser como una cuerda dura, ¿sí? No como una arteria que a la presión desaparece, ¿no? Sino como una arteria, o sea, como si fuera una cuerdita delgadita, dura. Entonces ahí uno puede decir, uy, este está calcificado, pero puede ser porque sea añoso, bla, 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 ¿sí? Y bueno, muy importante, chicos, la simetría. Los pulsos tienen que ser simétricos, ¿sí? Si los pulsos no son simétricos, ve, pum, prenden el bombillito en su cabeza, ¿qué me está obstruyendo? En el otro lado contralateral, que no tengo el pulso, igual que en los dos lados, comparativo, ¿bien? Entonces vamos a hablar un poquito de este tipo de cosas, ¿bien? Ahora, como en semiología aprendemos cada día terminología nueva, ¿sí? Tenemos que saber la terminología. ¿Qué pasa cuando tenemos el pulso aumentado? ¿Cómo se denomina? Taquifimia. Entonces así ustedes lo tienen que describir. El paciente tiene una taquifimia, ¿bien? Taquifimia, entonces significa un aumento del pulso, o sea que cuando tomamos el pulso está más de 100 latidos, 100, vendría a ser más de 100, ¿está? Entonces ustedes dicen, bueno, si la representación del pulso es la frecuencia cardíaca del corazón, ¿qué me aumenta el pulso? Pues lo mismo que te aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces vamos a tener ejemplos como infusiones como el té, ¿sí? Que son bien adrenérgicos, entonces eso te puede aumentar la frecuencia cardíaca, como resultado te va a aumentar ¿qué? El pulso. Los cigarrillos también. La fiebre, ustedes saben que la fiebre como medida compensatoria te aumenta la frecuencia cardíaca. El ejercicio, muchachos, cuando ustedes salen a correr a ponerse bellos, hermosos, o por salud, bien, aumenta la frecuencia cardíaca, se pone el pulso, está por las nubes, ¿sí? Excepto que sean deportistas de alto rendimiento, los cuales tienen una frecuencia cardíaca bajísima por más de que hagan muchísimo ejercicio. O patologías como cuáles, por ejemplo, el hipertiroidismo, ¿está? Entonces ustedes ya saben, en el pulso van a saber que tienen que saber la anatomía, la frecuencia, la regularidad y simetría, pero que cuando está aumentada se va a denominar como taquifimia, ¿está? Ahora, si tenemos un nombre para cuando está aumentada, tenemos que tener un nombre para cuando está disminuida, ¿bien? ¿Y cómo es ese nombre? Bradifimia. ¿Y qué me va a disminuir el pulso? Pues lo mismo que me disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Cómo qué? Ya lo dije anteriormente, un paciente deportista que por su alto rendimiento tiene una disminución de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Un paciente con hipotiroidismo, o un paciente con bloqueo auriculoventricular, o un paciente que tuvo una vagotomía, ¿está? Entonces, esas son las palabras que tienen que saber cómo se dice, ¿está? Bien.
Entonces hablemos un poquito de la palpación, de cuáles son los pulsos y cuáles son los lugares importantes o dónde es que tengo que ir a buscar el pulso. Vamos a empezar cefalocaudal, ¿bien? Desde el lado derecho vamos a empezar con el pulso carotidio, ¿bien? Entonces en el pulso carotidio lo que nosotros vamos a buscar, ¿qué va a ser? Va a ser el esternocleidomastoideo. Entonces usted me va a decir, ¿cómo? Sí, el esternocleidomastoideo ustedes saben que va así, ¿bien? Entonces va a ser el pulso carotidio, lo vamos a palpar del borde anterior del esternocleidomastoideo a la línea de la tráquea. Ahí ustedes ponen su mano y van a sentir el pulso carotidio. Si en este momento están ahí, a ver, búsquenselo, buscan el esternocleidomastoideo y el carotidio. Bien, ahora tenemos otro pulso. ¿Cuál es? El pulso aórtico. El pulso aórtico, chicos, en realidad no se palpa en todo el mundo, ¿sí? Se palpa más que todo en pacientes con una fisionomía longilíneas, el flaco o alto, personas muy delgadas, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer la palpación de este? Esta es una maniobra bimanual, o sea, dos manos. Vamos a buscar la zona epigástrica. Ustedes recuerden que el abdomen, para ubicarnos, vamos a tener líneas imaginarias que te lo permiten dividir en 9 cuadrantes. ¿Cuáles son estas líneas imaginarias? Si vamos a la imagen de la parte lateral, vamos a tener dos líneas horizontales, ¿sí? Que ¿cuál va a ser? La primera va a ser debajo del reborde costal y la segunda de espina ilíaca anterosuperior a espina ilíaca anterosuperior. Estas van a ser las dos líneas horizontales. Después vamos a tener líneas verticales, ¿sí? Y en estas líneas verticales van a ser hemiclaviculares, pues sí, van a ser una extensión de estas líneas hemiclaviculares. Esto me genera que el abdomen lo tengamos dividido en 9 cuadrantes, ¿sí? Que de superior a inferior tenemos que, ¿cuál? Hipocondrio derecho, ¿sí? Epigastrio, ¿sí? Hipocondrio izquierdo, ¿sí? Flanco derecho, ¿sí? Zona umbilical y perdón, acá flanco, sí, flanco derecho, acá flanco izquierdo, fosiliaca derecha, fosiliaca izquierda e hipogastrio, ¿sí? Donde nosotros vamos a encontrar el pulso aórtico va a ser en la zona más que todo epigástrica, ¿está? Y vamos a hacer por una línea media de esa zona epigástrica en la parte lateral derecha. Ahí ponemos una mano sobre elevada a la otra como en la imagen y vamos a sentir el pulso. Como les digo, no es un pulso que normalmente nosotros vamos a buscar, pero sí se puede palpar y está descrito en la literatura, pero más que todo en personas, como les dije, longilíneas, delgadas y demás, porque una persona con un gran panículo adiposo es medio complejo poder sentir el pulso, ¿bien? Ahora, vamos con otro pulso muy importante que es el pulso femoral, ¿sí? El pulso femoral lo vamos a tocar con la zona inguinal, lo vamos a buscar en la zona inguinal y es muy importante porque se encuentra en la parte, les puse esta imagen para que se ubicara un poco en la zona inguinal, debajo del ligamento inguinal en la parte media, ¿sí? Chicos, este pulso sí o sí apréndanselo a encontrar, les va a salvar la vida y les va a salvar las papas de una manera cada vez que tengan un paciente que le tienen que sacar sangre. ¿Por qué? Porque el pulso femoral, o sea, la arteria es de un grueso calibre, ¿sí? Entonces cada vez que ustedes tienen que sacar un estado ácido base arterial, porque es más fácil este que el braquial o el cubital, les va a salvar, en serio. Entonces apréndanselo, ¿sí? Aprendan a buscarlo. Cuando ustedes estén más adelante y hagan instrumentaciones como vías venosas centrales y toda la cuestión, les va a salvar las papas. Yo acá siempre cuento una historia, me acuerdo de un paciente que yo tuvo un intento de autólisis. Autólisis significa un intento de suicidio, se dio un tiro en la cabeza, el hombre quedó con una, obviamente por toda la cirugía y demás, con una cuando dices tortícolis es un acortamiento de lo que toda la musculatura del cuello, entonces quedó lateralizado y acortado. Una vía venosa central es una vía en la cual uno permite ir directamente al corazón, ¿sí? ¿Qué pasó? El paciente, como estaba pasando por un proceso de depresión y demás, era un paciente excitado, o sea que se quitaba todo, se arrancaba vías y demás, teníamos que sedarlo. Va que él tenía una vía venosa central subclavia, que es este de acá, uno pone acá la vía directamente al corazón y se me la arranca
12:30 de la noche un domingo, muchachos, imagínense, estaba cansadísima, toda la cuestión. Y el problema es que del otro lado no le podía poner la vía subclavia, ¿sí? ¿Por qué? Porque como tenía este acortamiento del cuello, entonces yo dije, ¿qué carajos hago? ¿Cómo? No le encontraba la subclavia del otro lado. Y dije, no, chao, le pongo una femoral, la femoral no le van a errar. Lo que pasa es que no utilizamos tanto la femoral en la práctica, ¿por qué? Porque es una zona que tiene que tener una limpieza excesiva y ahí es una zona inguinal, la gente va al baño, bla, 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 toda la cuestión, ¿sí? Además, esta se utiliza más para todo lo que es CCG, bypass, las CCG son las cinecoronariografías, ¿sí? Los bypass, bueno, en fin, toda esa cuestión. Entonces, como para que ustedes lo sepan, esto, el pulso femoral es de lo mejor que les puede pasar. ¿Tá? Bueno, después seguimos cerrando el paréntesis de eso, después seguimos de el pulso popliteo, ¿estamos? Entonces el pulso popliteo, ¿cómo lo vamos a hacer? El paciente tiene que estar acostado, decúbito dorsal, vamos a hacer el miembro inferior, lo vamos a poner en flexión con la rodilla a 30 grados, va a ser una maniobra bimanual, vamos a ubicar nuestra mano, el dedo gordo hacia la parte anterior, ¿sí? De la rodilla y los otros 4 deditos hacia la parte de atrás del hueco popliteo. Aquí vamos a ubicarlos en la línea media y en la línea media vamos a encontrar el pulso popliteo, ¿está? Bien, después vamos a buscar el pulso tibial posterior, en la cual vamos a buscar el maleolo externo y vamos a ir al borde posterior del maleolo externo, ahí vamos a poner las manitos y vamos a sentir el tibial posterior, ¿tá? Que esto disminuye muchísimo en pacientes con patología arterial, como por ejemplo que la denominada neuropatía diabética, en el paciente hipertenso, son los primeros pulsos que empiezan a desaparecer, ¿bien? Después vamos a buscar el pulso pedio, ¿bien? El pulso pedio, chicos, la literatura te dice que se encuentra entre el dedo 2, los músculos extensores del dedo 2 y el dedo 3. En realidad, una forma muy fácil de buscar el pulso pedio es que ustedes van hacia la cara anterior del pie, ¿sí? Se ubica entre los dos, el segundo y el tercer dedo, y van a ir aproximadamente a 4 o 5 centímetros de lo que vendría a ser el tobillo, de esa unión ahí, y ahí pueden encontrarlo, ¿estamos? Como para que lo sepan. Sigamos pues. Bueno, seguimos con los pulsos. Bueno, con respecto al pulso subclavio, chicos, aquí igual todas estas imágenes son sacadas del Argente Álvarez, ¿no? Acá en esta imagen hicieron mal la maniobra. ¿Por qué? Porque el pulso subclavio no se encuentra por el borde superior de la clavícula, ¿sí? El pulso subclavio se encuentra en la cara inferior medial de la clavícula. La clavícula va aquí. ¿Sí? Entonces acá en la imagen nótense que está en la parte superior, no, esa imagen está mal. Entonces, es estas mismas manos, pero en la parte inferior, en el borde inferior de la clavícula. Ahí van a encontrar el pulso subclavio, ¿está? Después vamos con el pulso axilar. En el pulso axilar lo vamos a buscar, ¿dónde? Pues sí, dice axilar en la axila, no, pero bueno, ¿qué repartos anatómicos tenemos? Vamos a tener línea axilar media en la cara posterior del pectoral mayor, ¿estamos? Bien, después vamos con el pulso braquial. Bien, entonces en el pulso braquial también va a ser una maniobra en la cual vamos a tener flexionado casi a 30-40 grados el miembro superior, y lo que vamos a hacer es en la cara medial en aproximadamente 3-4 centímetros de lo que es el codo. Ahí vamos a encontrar el pulso braquial. ¿Está? Después, bueno, vamos a ir fácil a qué, al pulso cubital, ¿sí? Entonces en el pulso cubital ustedes ya saben que se van a ir en la cara interna de lo que es la muñeca y van a sentir el pulso. Y bueno, y después el pulso radial es en el otro lado, recuerden, cubital, dedo gordito, radial, el dedo meñique, ¿está? Para que lo sepan. Bien, muchachos, entonces, retomando un poco, ¿qué hicimos hasta ahora? Hicimos todo lo que es la inspección, la zona precordial, ¿está? Después hicimos la palpación, pues cuando hacemos la palpación podemos hacer no solo la palpación del choque de puntas, sino también la palpación de todo lo que son los pulsos, ¿bien? Ahora,
Sigamos en ese interín que estamos haciendo al mismo tiempo que el interrogatorio, acuérdense Alicia, y el examen físico. ¿Por qué? Porque como es un dolor torácico es un motivo de consulta urgente, código rojo, tenemos que ir a hacer todo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces ya habíamos dicho la antigüedad, 5 meses, la localización, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poquito de la irradiación o propagación, ¿sí? ¿Dónde le duele en un solo lugar, señor? Y acá les traje esta imagen a connotación. Hay lugares en los cuales se irradia el dolor precordial, el dolor generado por alguna alteración cardiovascular, ¿sí? Entonces acá observemos cómo se ve la zona precordial y cómo se irradia. Entonces, ¿cuáles son los lugares que generalmente se irradian? Va a ser hacia el cuello, va a ser hacia los miembros superiores, hacia la parte inferior, ¿sí? De los miembros superiores, y va a ser sobre la cara anterior del abdomen. Yo he tenido, chicos, infartos de cara anterior extensa, ¿sí? ¿Qué significaría cara anterior? Como el corazón está acá y está en contacto con el diafragma, el paciente llega por un dolor agudo en epigastrio y lo que está teniendo es un infarto. Entonces por eso es muy importante no solo decir, uy, le duele el corazón solo cuando se pone en la zona precordial. Y no, hay lugares, por eso se llama la irradiación del dolor, que son cardiovasculares. ¿Estamos? Bueno, muchachos, después seguimos el carácter. ¿Cómo es el dolor? ¿Cómo yo transmito eso al paciente para que él me pueda decir el carácter? Bueno, dentro del carácter tenemos quemante. Usted díganle, puede ser como si fuera quemante, como si tuvieras quemado, como cuando uno en la hornilla va y se quema el dedo. Puede ser punzante, entonces uno le hace una analogía, como si tuviera un cuchillo. Puede ser eléctrico, cuando uno a veces ha metido el dedito en algún enchufe, ¡pum!, eléctrico. Puede ser hormigueo, que para que uno sepa que es sordo, puede ser lacinante como un corto, una incisión, o puede ser palpitaciones, ¿está? Puedo, ahora vamos a hablar un poco de la intensidad, y esto es bastante importante, muchachos, porque como yo les había tocado un poco el tema y lo hemos hablado en clases anteriores y demás, el dolor es algo subjetivo, no todos tenemos la misma sensación al dolor. Hay personas que han ido a la guardia o uno tiene que están en un posoperatorio o que se han roto la clavícula y no se quejan de absolutamente nada de dolor. Y hay personas que tienen carnada una olla y eso gritan, es un escándalo como mejor dicho si estuviera muriendo. Entonces es muy subjetivo según las experiencias de cada uno y el umbral del dolor. Pero como es subjetivo, nosotros tenemos que tener la capacidad de trasladarlo a algo cuantitativo, algo que podamos contar. Y usted me va a decir, pero ¿para qué carajo yo quiero contar el dolor? ¿Por qué? Porque así podemos evaluar la respuesta o no a los tratamientos que estamos realizando, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de intensidad, vamos a ver sobre la escala del dolor. ¿Qué pasa? La escala del dolor la podemos hacer de diferentes modos. Puede ser la escala visual numérica, la escala visual análoga. Ustedes sepan que hay gente que realmente no sabe leer, no sabe los números, entonces podemos tener muñequitos los cuales diga que hagan asemejación a cuánto les duele, o también los nenes, ¿sí? Entonces, primero, la escala numérica del dolor, entonces le vamos a decir al paciente, señor, 0 significa que a usted no le duele absolutamente nada. 10 que le duele muchísimo, ¿sí? O puede ser, uno en vez de decirle los números, le puede decir no tiene dolor, tiene un dolor leve, moderado, intensísimo o máximo dolor, que se correlacionan con estos numeritos de acá, ¿está? O si es un niño o una persona que no sabe leer o toda la cuestión, no le queremos hacer la analogía, nosotros tenemos, eso ya está preimpreso en las guardias, son cartillas las cuales pasan de verde a rojo y van como emoticones cambiando la cara, ¿sí? Como por ejemplo, un máximo dolor imaginable es una persona así, que tiene muchísimo, muchísimo, así gritando, un emoticón así, entonces, o es la persona que te dice, tengo un dolor 10 para 10, es así el peor dolor de mi vida, ¿sí? O un dolor moderado, ¿sí? Con una cara de como que, uy, sí, me duele, pero no tanto, pero me duele, tengo una cara que, está ahí, entonces es una escala del dolor corroborante como 5 para 6 aproximadamente, o tenemos el paciente que dice, no, para
nada, no me duele nada, estoy normal, ¿sí? Es una persona que está súper tranquila, ¿sí? Como esta imagen que vemos acá, súper tranquila, feliz, dichosa de la vida, la verdad, no me duele absolutamente nada, ¿bien? Entonces, esta es la forma, muchachos, como nosotros transmitimos un dolor, algo subjetivo, algo cuantitativo, ¿bien? Que es con la escala numérica del dolor o también con la escala visual análoga. ¿Estamos? Bien, ahora también podemos preguntarle al paciente, ¿hay algo que aumente o calme su dolor? ¿Alguna posición o demás? ¿Una posición antálgica? ¿Sí? Es muy importante. Bueno, también le podemos preguntar la frecuencia, ¿sí? Cada cuánto es su dolor, ¿sí? O si es permanente, ¿sí? O sea, si ha tenido espacios en los cuales no le duele. Después podemos hablar de la duración, cuánto dura su dolor. Cuando usted tiene su dolor de pecho, si digamos es intermitente, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le demora? ¿2 minutos, 5 minutos, 10 minutos? O si ese dolor ha durado y ha sido constante a lo largo del tiempo. Bien, y también podemos tener si tiene síntomas acompañantes, ¿sí? Entonces, en vez de decirle otros síntomas acompañantes, muchas personas no entienden, le vamos a preguntar, además del dolor, ¿tiene otras molestias? Entonces, es una mnemotecnia, es Alicia Fredusa. Entonces, ustedes van a decir, ¿por qué Fredusa? Porque Fredusa es de frecuencia, Du es de duración y Sa es de síntomas acompañantes. Eso es cuando ustedes estén en la guardia, cuando ustedes estén en cuarto y quinto año haciendo el interrogatorio, estén por los hospitales, estén dando vueltas, ustedes cuando les diga, uy, tengo dolor, se van a acordar de Alicia Fredusa, ¿está? Y ya saben qué es lo que tienen que preguntar, que eso les va a dar herramientas fundamentales no solo para llegar al diagnóstico de qué es lo que le está generando el dolor a la persona, sino también para escribirlo en una excelente enfermedad actual. Recuerden que la enfermedad actual es el espacio en el cual en la historia clínica yo hago una descripción en orden cronológico sobre los síntomas y los signos del paciente y de su enfermedad o padecimiento. ¿Tá? Bueno, nosotros cuando hablamos, bien, hablamos un poco de lo que era la zona como tal precordial, bien, pero nosotros también tenemos focos, que son los denominados focos auscultatorios, ¿sí? ¿Y por qué hablo de estos focos auscultatorios? Porque nosotros ya vimos que la inspección, ¿tá? La zona precordial, vimos la palpación, el choque de punta, el decúbito dorsal, o en la posición de pachón, ¿tá? Vimos la palpación de los pulsos, ¿está? En la percusión, chicos, en realidad no se resaltan o no se recatan muchas respuestas de interés, entonces como tal, la percusión poco y nada, ¿sí? Se realiza en lo que es el examen físico dirigido a aparato cardiovascular y después vamos a lo más interesante, pues lo más lindo, lo lindo de toda esta clase, lo que tenemos que aprender, que es la auscultación. Pero para saber de la auscultación tengo que saber dónde carajos tengo que poner el estetoscopio, porque pues si no estamos en la misma, ¿no? Entonces dentro de los focos auscultatorios vamos a tener el primero, que es el denominado foco mitral, que el foco mitral donde se va a hacer línea hemiclavicular, quinto espacio intercostal, ¿está? Después vamos a tener el foco tricuspidio, que el foco tricuspidio, si ustedes leen el Argente Álvarez, va a ser en el esternón, en la línea media, ¿sí? Ahí va a ser en la parte del ápex del esternón, ¿está? Y acá, ¿por qué les digo que va a ser según la bibliografía? Porque ustedes pueden encontrar muchísima bibliografía, las cuales les dicen que el foco tricuspidio se encuentra en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal. Bien, pero entonces si ustedes tienen un examen que pelear, el Argente Álvarez dice que el foco tricuspidio está acá. Ustedes pueden encontrar que hay diferentes bibliografías también. Otro libro que dice que el foco tricuspidio se encuentra en el cuarto espacio intercostal va a ser el de, ustedes vieron el de mnemotecnias, el que yo les recomendé al principio del cursado, que es un librito de no semiología de motivos de consulta, sino que lo que son las maniobras semiológicas, que es a blanco y negro, que son con dibujitos, que es excelente ese libro. Bueno, ahí te lo pone que el foco
tricuspidio se encuentra en el cuarto espacio intercostal. Pero bueno, si ustedes les tienen que pelear, ya saben, foco tricuspidio en el ápice del esternón. Bien, después tenemos el foco pulmonar, que el foco pulmonar se encuentra en línea paraesternal en el segundo espacio intercostal izquierdo, y después teníamos el foco aórtico, que también paraesternal, segundo espacio intercostal derecho, y después teníamos el aórtico accesorio, que era tercer espacio intercostal izquierdo. Entonces estos son los focos auscultatorios, es donde yo voy a poner, y en este orden cronológico, el estetoscopio para escuchar los denominados ruidos cardíacos. Bien, entonces ahora sí vamos a empezar a hablar primero, en su primer momento, sobre los ruidos cardíacos, ¿sí? Los ruidos cardíacos normales y después los ruidos cardíacos patológicos. Bien, entonces, bueno, vamos a comenzar un poquito con esto. Vamos a tener esto para que nos ubiquemos, y vamos a tener que sacar conceptos importantísimos de lo que es el ciclo cardíaco normal. Entonces van a decir, ¿cómo el ciclo cardíaco normal? Sí, eso que vieron allá en Trabajo y Tiempo Libre, ¿sí? Pero chicos, bueno, esto va a ser una línea del tiempo, ¿está? Como ¿qué va a ocurrir en esta línea del tiempo? Vamos a tener que entre los ruidos cardíacos vamos a tener los ruidos R1 y R2, ¿sí? Y para esto vamos a tener que recordar ciertas cosas o características anatómicas del corazón. ¿Por qué? Porque los ruidos cardíacos generalmente, los ruidos cardíacos se generan por el cierre de las válvulas. Ustedes recuerden que en el corazón tenemos 4 válvulas. Tenemos las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Que las válvulas auriculoventriculares son la válvula auriculoventricular derecha, que es la denominada válvula, ¿cuál? La tricuspidia, esta se denomina tricuspidia, la válvula auricular izquierda, la cual se denomina mitral, ¿sí? Ustedes recuerden que nosotros vamos a tener el corazón, que se divide en 4 cavidades. Las superiores son las aurículas, las inferiores son los ventrículos, ¿sí? Y que de los ventrículos salen las arterias, ¿sí? En este caso esta es la arteria pulmonar, la cual sale del ventrículo derecho, ¿sí? Y en este caso del ventrículo izquierdo sale la aorta, ¿está? Y ustedes recuerden que al denominado corazón derecho es lo que viene toda la sangre con poca cantidad de oxígeno y mucho de dióxido de carbono, se va a expulsar por el ventrículo derecho, por la arteria pulmonar, va a ir a los pulmones, se va a oxigenar nuevamente, va a llegar por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, va a venir al ventrículo izquierdo, se va a expulsar y se va a ir ¿para qué? Por medio de la aorta a todo lo que es el cuerpo, a toda la circulación, ¿sí? Entonces las válvulas tenemos las auriculoventriculares, esta de acá, la que dijimos, la tricuspidia y la mitral. Después nosotros vamos a tener las válvulas sigmoideas, ¿sí? ¿Cuáles son estas válvulas sigmoideas? Bueno, vamos a tener la válvula pulmonar y vamos a tener la válvula aórtica, ¿bien? Entonces, los ruidos cardíacos normales se generan por el cierre de estas válvulas, ¿bien? Entonces vamos a comenzar con el ruido R1. El ruido, chicos, R1 se genera por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Y entonces usted me va a decir, bueno, ¿y cómo es eso? Entonces vamos a recordar aquí cositas del ciclo cardíaco. ¿Qué pasa? Normalmente nosotros tenemos una fase, ¿cuál? Una fase de llenado ventricular, en la cual, ¿qué va a pasar? Desde la aurícula se me va a trasladar toda la sangre hacia el ventrículo, ¿sí? Cuando tenemos mucha cantidad de sangre en el ventrículo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un aumento de presión en el ventrículo. Este aumento de presión en el ventrículo, que va a ser mayor que el de la aurícula, ¿qué me va a hacer con estas válvulas? Me van a empujar las válvulas y ¡puc! Se me van a cerrar, ¿sí? Pero esto ocurre unisonamente. ¿Qué quiere decir? Al mismo tiempo se cierran las dos válvulas auriculoventriculares. ¿Por qué? Por un aumento de la presión dentro del ventrículo. ¿Qué pasa? Cuando se llena el ventrículo que se cierra, esto da inicio a la denominada ¿qué? Sístole, ¿está? Bien. Después
A ver.